Primeramente, Shabbat Shalom nuevamente. Y ahorita que estamos ya para culminar este Shabbat tan especial, como siempre decimos, todos los Shabbatot son especiales, tan especiales. Definitivamente cada Shabbat tiene lo suyo, particularmente nos dan unas enseñanzas extraordinarias y, y hay unos como que por el día, el tiempo, lo que sea, como que son un poco más reflexivos para uno. En este caso, este Shabbat que se conoce como Shabbat Hasinu, que es el segundo Shabbat del año, empezando desde Rosh Hashanah para acá, que regularmente siempre se da en medio de la festividad de entre Yom Kippur y Sukkot, no siempre, porque hay veces que no se alcanza a hacer siempre dependiendo de cuándo cae la festividad de Yom Kippur, ¿verdad? Pero casi. Porque la diferencia que hay de Yom Kippur a Sukkot es, como se dice, son 5 días solamente. Entonces, a veces no alcanzamos a entrar en un Shabbat ahí. Pero bien, hoy en este Shabbat que tenemos la lectura de Hasino en el capítulo 32 del libro de Barim, es un cántico súper bonito que no solamente por bonito es que es importante, sino porque así bien como dice que esta fue una orden de Hashem que le dio a Moshe Rabenu, ¿sí? Una orden que le dio Hashem a Moshe para que escribiera este poema, porque Hasino viene siendo un poema extraordinario para dejarle una enseñanza a todo el pueblo de Kadosh Baruj Hu. Entonces es una ordenanza, algo que dice que Hashem le habló a Moshe diciendo, y dice, escribe este cántico para que se los dejas y se lo leas a todo el pueblo, a todo el pueblo. Vamos a ver un poquitito ahí sobre quiero leer un poquito yo sobre este capítulo, sobre el verso 6, al 14 tal vez, y luego vamos a hablar un poquito de ello. Primeramente, dice ahí el verso 6, me parece, dice, para con el Señor os portáis así, pueblo vil y no sabio. ¿Acaso no es Dios tu Padre el que te adquirió? Él es tu hacedor y formador. Recuerda los días de la antigüedad y considerad los años de las generaciones anteriores. Pregunta a tu padre y él te dirá, a los ancianos y ellos te explicarán. Cuando el Altísimo Kadosh Baruj Hu hizo heredar a cada pueblo su territorio, al separar a los hijos del hombre, decretó las fronteras de las naciones conforme al número de los hijos de Israel. Porque la porción de Kadosh Baruj Hu del Altísimo es su pueblo. Esa es la porción del Eterno, su pueblo. Jacob es su posesión especial. Encontrándose en el desierto, en una tierra desolada, lo trajo en derredor y lo instruyó. Lo cuida como a la niña de sus ojos, tal como el águila que despierta su nidada. Revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus alas.
Solo el Eterno bendito sea los conducía y no había fuera de él otro Dios. Le hizo ascender a las alturas de la tierra y los hizo comer de los frutos del campo. También les hizo comer miel de la peña y aceite de las rocas, manteca de las vacas y leche de ovejas, como la carne más selecta de los corderos y carneros de la casta de Bashán y machos cabríos con lo mejor del trigo y del jugo de la vid les hizo saber. Qué extraordinaria esta lectura que acabamos de dar ahorita nosotros. Aquí en esto nos cabe hacer varias preguntas que podemos tener en mente para sí mismo, tratar de irlas dando una respuesta, y con esas preguntas también podemos ir nosotros llevándonos un mensaje muy importante. ¿Qué es lo que quiere transmitir cuando dice Dios es tu Padre? ¿Dios es tu Padre el que te adquirió? ¿Qué nos quiere agregar al decir Él es tu hacedor? ¿Para qué recalca el que te mantiene? ¿Para qué tenemos que recordar los días de la antigüedad? ¿A qué día se está refiriéndose? ¿Qué es lo que tiene que preguntar a su padre? ¿Pueden cerrar su micrófono? ¿Pueden cerrar su micrófono, por favor? Disculpas. Ok, Discúlpame. En estas preguntas que tenemos aquí, que podemos ir encontrando, buscando unas respuestas, vemos nosotros la importancia tan grande que tiene lo que es este cántico, esta porción, este Jacino. Ahora bien, si es tan importante, sí. Dicen nuestros sabios en el libro de Orjot de Tzadikim, dicen que en el mérito de nuestros padres, siempre le cantaron a Hashem. Tenemos la cita de Shemot 14:31, cuando el pueblo cruzó el mar. Y al cruzar ese mar, dice que entonces creyeron en Moshe Rabeno y en Kadosh Baruj Hu, aquel pueblo. Después de ver la grande e impresionante maravilla de abrirse el mar, y no solamente de abrirse el mar, sino que pudieron cruzar en aquel mundo de gente dentro de ese mar por seco. Dice que con ello, creyeron en Hashem, creyeron en Kadosh Baruj Hu y creyeron en su siervo Moshe Rabenu. Eso lo tenemos allí en Shemot 14:31, ¿sí? Y luego sigue diciendo que después de eso, en el capítulo 15 de ahí de Shemot, del verso 1, dice que cuando los israelitas, que entonces se juntan todos los israelitas y ¿qué hacen? Dice que cantaron a Hashem. Cantaron a Hashem un canto, y dice que ese canto se cantará en un modo de hablarlo de futuro. Entonces, nuestros sabios nos enseñan y dicen que cantarle a Hashem, eso refuerza la emuná. ¿Cuál es la importancia entonces de que Hashem le diga a Moshe, escribe este canto y junta a todo el pueblo para que tú se los recites, se los
proclames ahí como ese poema tan extraordinario. El profeta Elisha en segunda de Malachim, el capítulo 3, verso 15, nos deja una enseñanza en donde él mismo pide que le lleven música, que le lleven una música que canten y que le canten para poder él tener lo que es una nevía, una profecía, para poder tener nebulas. Para eso pide él que tengan, ¿qué cosa? Que tengan música. Entonces, es importante la música dentro del servicio de Kadosh Baruj Hu. El profeta Elisha lo tenemos ahí, cuando tienen la chance lo buscan en segunda de Malachim, capítulo 3, verso 15. En Shir Hashirim 4:8, dice ahí, Tashuri Merosh Amaná. Tashuri Merosh Amaná. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahí? Cantaré, Tashuri. Cantaré. Merosh, ¿sí? Primeramente. Y eso dice que nos refuerza, ¿qué cosa? La Neshama, la Emuná, para que todos podamos estar más fuertes en nuestra fe, en el bendito sea. Es lo que nos está diciendo Shir Hashirim. Si nosotros recordamos en aquel momento cuando cruzan el mar, vemos nosotros que Miriam, la hermana de Moshe Rabbeinu y de Aarón, dice que lideró completamente a todas las mujeres. ¿Con qué? Con panderetas, con elementos también de música. ¿Para qué? Para ellos, con eso cantarle, y no solamente cantarle, danzarle. Ahí nos está mostrando nuevamente la gran importancia que tiene cantar a Kadosh Baruj Hu. Sí, Miriam salió y tocó con todas las mujeres, agradeciéndole a Kadosh Baruj Hu por todo ello. En Mishle 9 dice, honra a Hashem con todos tus bienes, con todas tus cosas, con todo lo que tengas. Y cuando dicen eso, dicen los sabios, ¿cómo? Con todas tus fuerzas, con toda tu voz. ¿Cómo puedes honrar a Hashem con tu voz? Si Hashem te entregó una voz extraordinaria para todos aquellos cantantes extraordinarios, aquellos que tienen una voz súper buena, esa voz, sí, así como nos dice Mishle 9, dice que le honremos a Kadosh Baruj Hu. ¿Qué pasa entonces con todas aquellas personas que tienen una voz extraordinaria desde que nacen y que en lugar de hacer el servicio a Kadosh Baruj Hu honrándole con un bonito canto, que tienen la capacidad incluso de escribir poemas extraordinarios, y en lugar de hacer eso, usan todo eso para escribir canciones eróticas, tal vez, canciones que le hablan a la misma persona, insinuándole seducción, insinuándole muchas otras cosas, incluso a veces depravables. Dicen nuestros jajamim que esas personas que el Eterno bendito les ha otorgado esa virtud de tener esos dones tan grandes, cuando estén delante del Eterno bendito, les van a sacar las hojas que escribieron y les van a decir, ponérselas enfrente, decirle, ¿por qué utilizaste esto para esto? Vemos nosotros que hay un montón de canciones bien indecorosas que hablan, pero pervertidamente. Entonces esa mente, esa persona ha enfocado y ha dado sus
virtudes para engrandecer, pero la depravación, cuando el Eterno bendito les ha otorgado una voz extraordinaria. Por eso nosotros aquí, cuando hay alguien que canta bonito, les decimos, ustedes cantan como los Malachim. Extraordinariamente, muy bonito. Sí. El Pele Yoetz, que es un libro muy extraordinario, que yo se lo recomiendo también cuando tengan la oportunidad de leerlo. Vienen varios tomos, Pele Yoetz. Nos habla acerca de el canto también, y nos dice que uno puede alabar a Kadosh Baruj Hu cantándole también. De hecho, el Pele Yaetz dice que el canto es tan igual, o sea, perfectamente igual, como cuando una persona está orándole a Hashem. O sea, la Shirah, que es el canto, es idénticamente de fuerte como lo es la tefilá. De hecho, vean esta extraordinaria enseñanza que nos deja Pele Yoetz. Nos dice que así como Shirah, el valor numérico de Shirah es 515, el mismo valor numérico tiene la palabra tefilá, 515. Ustedes recordarán cuántas veces estuvo Moshe Rabeno orándole a Kadosh Baruj Hu para que le dejara entrar a la tierra prometida. Se acordarán que fueron 515 veces. También, solamente para que le dejara entrar a la tierra prometida. Bueno, pues el mismo valor tiene cuando una persona le canta a Kadosh Baruj Hu. Dice entonces los sabios, muchas veces aquellos que le dedican su vida cantando a Kadosh Baruj Hu, es como si siempre, constantemente estuviesen orando a Kadosh Baruj Hu, o es como aquellos otros que no tenemos una voz extraordinaria y no cantamos, pero hacemos la tefilá. Entonces, no hay cómo escudarnos nosotros y podemos ver entonces que si yo no tengo una voz extraordinaria para estarle cantando a Kadosh Baruj Hu, pero sí puedo estar haciendo tefilá. Si me canso de estar haciendo tefilá, pues tengo una voz extraordinaria, entonces voy a cantarle a Kadosh Baruj Hu. Y de esa manera son equivalentes todo aquello. Es extraordinario. Creo yo que la enseñanza que nos deja el Pele Yoetz es extraordinario aquí al respecto de Hasinu. El Tehilim 42, verso 9, nos dice, alaba a Kadosh Baruj Hu de día. Es una orden, un mandamiento que de día se debe de alabar y de noche también, sí, de noche también se está cantando. Dice, entonces nos enseñan los sabios que en el tercer cielo, dice que los ángeles que están ahí, todos se dedican a estarle cantando a Kadosh Baruj Hu, día y noche. Pero cuando Kadosh Baruj Hu designó al pueblo de Israel para ser su pueblo amado, entonces los ángeles que siempre cantaban día y noche, ahora solamente le alaban de noche. Y por honor al pueblo de Israel, se quedan callados todo el día. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel empieza sus oraciones de día y está orando, y para darle el honor a Israel, ellos se quedan callados. Esa magnitud de personas tan grandes, de ángeles tan grandes, que constantemente están alabando a Kadosh Baruj Hu, interrumpen sus oraciones y sus cantos para dejarle el tiempo al pueblo de Israel para que pueda entonces estar sirviéndole a Kadosh Baruj Hu. Es extraordinario esa enseñanza que nos deja el Tehilim 42,
que nos lo enseñen los sabios por medio del Talmud. Alabar a Kadosh Baruj Hu durante la noche, todos esos malajim, y ahí no se separan y esperan su turno cuando debería ser hasta prácticamente lo contrario, ¿verdad? Shlomo Kabetz, que fue el autor del canto que cantamos cada Shabbat, cuando recibimos Shabbat, el Ejadodi, ese canto tan extraordinario de Shabbat, dice que los bebés cuando están en el vientre de la madre, como ya hemos sabido y nos han enseñado que siempre hay un malaj que les enseña la Torah a los bebés en el vientre de la madre antes de nacer, y que una vez cuando nace el bebé, ellos mismos le borran en su mentecita que esa Torah para que después la busque cada quien particularmente y que cuando la encuentre el sentido de aquellas palabras y la fuerza de la Torah, que cada quien en particular tengamos una estrechez, una relación con la Torah, dependiendo de cómo está nuestra percepción. Dice que esos malajim que están enseñando la Torah a esos bebés, siempre se lo hacen abrazándolos y cantando. Es cantadito. Y allí tenemos nosotros entonces, ¿por qué un bebé cuando está llorando y va la mamá y le empieza a cantar, inmediatamente el bebé relaciona y se calma y se controla? Es extraordinario esa enseñanza también que nos dejan estos sabios al respecto. ¿Sí? David y Shlomo, iba a decir que tengo otra para Shlomo. El padre de Shlomo, el David Hamelech, dice que cantarle a Hashem viene cantándole a Hashem con el canto, la Shirah, viene, ¿qué cosa? Viene una palabra muy importante que leemos siempre, que estuvimos leyendo mucho ahora en Yom Kippur, cuando estábamos pidiéndole a la Shabua, la salvación, viene la Shabua a cualquier persona que le canta a Hashem. Por esa razón es que los salmos siempre se recomienda y se dice que deben de no leerse simplemente, sino hacer el esfuerzo de cantarse siempre. Los salmos, los tejilim. ¿Sí? Porque dice que una melodía es una parte del jardín del Edén. Cada melodía que uno utiliza para Kadosh Baruj Hu es como si estuviera uno entrando en una partecita del jardín del Edén. Qué extraordinario, ¿verdad? Muchas veces, yo lo digo por mí, yo no sé cantar, por lo tanto no canto. Y canto poquito, a veces entre mí solo, pero muchas veces nos privamos de muchas cosas o muchos beneficios tan importantes y que nos dejan o que no tenemos esos beneficios por a veces por no saberlo tal vez también. El Midrash nos da unos consejos también extraordinarios. El Midrash nos hace una pregunta y dice: si Hasino es tan importante y los sabios dicen que Hasino es una manera de servir a Kadosh Baruj Hu tan importante como lo es la tefilá, y si es tan grande, entonces ¿por qué los grandes hombres de toda la historia no le cantaron a Kadosh Baruj Hu? ¿Por qué razón Adán, que fue creado con la mismísima mano de Hashem, por así decirlo, no tiene manos Hashem, pero por así decirlo, que fue creado, como se dice para entenderlo, que fue creado con la mano de Hashem? ¿Por qué Adán no le gratificó a Kadosh Baruj Hu haciéndole un canto? Si es así.
Dice el Midrash, ¿por qué si es tan importantísimo entonces? ¿Por qué Noah, después de haber sido salvado de aquel gran desastre, como fue el Mabul, ese diluvio universal en el cual perecieron todos los seres vivos prácticamente, a excepción de los peces? ¿Por qué cuando salió del arca, en lugar de decir, y fue Noah y construyó unos altares y que es bueno, pues está bien? ¿Por qué no dice inmediatamente? ¿Por qué no dice, y Noah cantó a Hashem de agradecimiento como lo hizo Moshe Rabeno y Miriam cuando cruzaron el mar? ¿Por qué Abraham vino, que fue rescatado del horno ardiente en el cual fue puesto por la mano de Nimrod, y que fue rescatado intacto y que ni siquiera un pelo de su cabello se le quemó? ¿Por qué Abraham vino, ese gran personaje, no le hizo un canto a Hashem? ¿Por qué Isaac, nuestro padre Isaac, que fue salvado del puñal, del cuchillo de su padre mismo, cuando estaba en el altar para hacerle el holocausto, porque cuando es salvado no le cantó un canto a Hashem? ¿Por qué? Porque Jacob vino, que fue salvado del ángel de Esab. ¿Por qué fue salvado de las guerras de cuando entró y que estuvieron peleando allá en Siquem, y con la pelea del ángel? ¿Por qué no le hizo un canto a Hashem? Son muchas incógnitas, ¿verdad? Dicen nuestros sabios que ellos, aunque sabían la importancia de lo que es el cantarle a Hashem, no lo hicieron a propósito. No lo hicieron a propósito para dejar el momento a la persona adecuada, que iba a ser Moshe Rabeno, el Redentor. Que Moshe Rabeno iba a ser el que iba a construir este canto tan extraordinario a Kadosh Baruj Hu. Porque tenemos nosotros en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis, el capítulo 4, 21, tenemos una narración ahí y vemos, y dice la Torah, que hay un padre de la música, un padre de los instrumentos. Y nos habla, dice que Yobal se le consideró el padre de la música. Fue el primero que hizo resonar los instrumentos, fabricó la flauta, el arpa, y fue el primero que hizo resonar esos instrumentos para formar melodías. Yobal. ¿Y por qué Yobal en aquel tiempo tan antiguo no hizo un canto para Kadosh Baruj Hu? Sino que dice que si nosotros leemos con cuidado ahí el libro de Bereshit o Génesis 4:21, vamos a encontrar que él hizo la música para alabar la perversión, para alabar incluso a las prostitutas, a las mujeres soná. Para ello lo hizo. Y a él se le considera el padre de la música. Aún así, cuando se le considera incluso el padre de la música. Tenemos nosotros en el Zohar HaKadosh también, que nos dice que la primera palabra con la cual se escribe la Torah, que todos sabemos cuál es la primera palabra en hebreo, Bereshit, así como dice Bereshit bara Elohim, esa primer palabra Bereshit, que es traducido como el principio,
Esa primer palabra Bereshit es igual a Shir Taeb, a otra palabra que se dice Shir Taeb. Contienen exactamente la misma cantidad de las mismas letras, solamente ordenadas en diferente orden. Bereshit en un orden, Shir Taeb en otro orden. ¿Qué quiere decir Bereshit? Entonces es en el principio y Shir Taeb es el deseo de la canción. El deseo de la canción. Entonces nosotros tenemos ahí como nos enseñan Shir Lamalot, que conocemos bien. Shir Lamalot, ¿qué es cosa es? Que Shir Lamalot es canción de las ascensiones. Una de las maneras entonces de ascender peldaños dentro de la espiritualidad es cantando. Cada día que cantemos a Kadosh Baruj Hu, cada día vamos a estar subiendo peldaños subiendo peldaños para poder estar cerca de Kadosh Baruj Hu. El Midrash en Sifri explica, dice que Dios le dice al pueblo, recuerden lo que hice al principio con la generación del diluvio. Lo que hice con la generación de la Torre de Babel y lo que les hice a los pueblos de Sodoma y Gomorra. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Midrash allí en esto? Nos explica que por ser que ya nos advirtió que en el futuro el pueblo de Israel iba a desviarse del camino de Dios, entonces les advierte en este cántico, como está diciendo ahí Moshe, dice, cantaré en el futuro, pero ese cántico que va diciendo ahí, ustedes se van a olvidar de Kadosh Baruj Hu, y vamos a ver muchas frases que dice, engordaste Yeshurun, como lo leíamos en la mañana, engordaste Yeshurun y pateaste, me pateaste, te olvidaste. Y por haber hecho todo eso, el Eterno bendito permitió o le dejó, le castigó, mandándonos a todos al exilio. ¿Sí? Mandándonos al exilio. Y nos pide que se les haga memorizar para que sepan, les dice a Moshe, cántales este canto y hazles que se me lo memoricen para que sepan y les quede, pero les quede bien, bien fuertemente grabado que este mundo no está dejado simplemente al azar, que Kadosh Baruj Hu lo controla, lo castiga y castiga a todos los malvados. Ya hubieron esos tres precedentes, como lo fue el Mabul, el diluvio, como fue la Torre Babel y como lo fue el castigo para Sodoma y Gomorra. A esas 4 ciudades que destruyó con fuego de azufre. Hay quienes dicen que no siempre lo que le sucede a una generación se puede utilizar para deducir que siempre va a estar pasando lo mismo a todas, ¿verdad? O a otra. Sí, obvio, porque cada generación tiene sus propias cosas o viceversa. Y que en aquella época no sabían o no existían ciertos avances que hoy, pues ahora se conocen. Por lo tanto, no podemos concluir que si se vuelven a repetir los sucesos, la nueva generación reaccionaría entonces de la misma manera. Eso es lógico, ¿verdad? Pero cada quien en cada momento ha venido el castigo de acuerdo a la ofensa que hemos hecho al bendito sea. Por lo tanto, lo que se puede concluir es que si hay una generación perversa que se rebela contra Kadosh Baruj Hu, pues va a ser castigado. Esa generación va a ser castigada.
El Eterno bendito no abandona al mundo, no lo abandona, sino que se yergue como un juez que juzga y castiga a todos los culpables dependiendo de sus maldades que haya hecho cada quien. Dependiendo de cada maldad, así va a ser el castigo que les otorgará a cada malvado. El castigo incluso puede ser muy drástico muchas veces. En muchas ocasiones vemos castigos que ya no encontramos incluso explicación. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué nos pasa? Es tan fuerte que muchas veces hasta nos alcanza a destruir o pueda destruir pues incluso a una generación completa, ¿sí? Incluso una comunidad entera se puede destruir. Entonces, el pueblo, por lo tanto, debe aprender que no todo depende de él, de su fuerza, ni tampoco puede hacer lo que siempre se le va a estar antojando o que se diga, como muchas veces solemos decir. ¿A poco no es verdad? Muchas veces llega el pensamiento y solemos decir, si yo me porto rete bien, yo no hago mal a nadie. ¿A quién le dice? No, si todos hacen mal, mira cómo hacen mal aquel, y ay, es un malvado aquel y aquel otro. Yo no, yo me porto bien, yo no le hago mal a nadie, yo no le hago mal a esto, yo no le quito a esto, yo no, y siempre uno, no sé, dicen los sabios, si nos comparáramos con Hitler, que su memoria sea borrada, entonces todos seríamos unos sadiquim, unos santos, pero santos. Si nos comparamos con el faraón que mataba 150 niños en la mañana y 150 niños por la noche para bañarse en su sangre, para poder curarse de sus enfermedades cutáneas que tenía, por recomendación de sus sabios. O sea, si nos comparamos con personajes así, somos santos, ¿verdad? ¿No creen? Que entonces alcanzamos un grado de santidad bien alto. Pero, ¿qué nos enseña la Torá entonces? ¿Con quién debemos compararnos para saber si somos o no somos justos? Dice, sean kadosh porque yo soy kadosh. ¿Quién dijo esas palabras? Seas kadosh porque yo soy kadosh. Los dijo Kadosh Baruj Hu mismo. Si nosotros con quien solamente podemos compararnos, solamente es con un ser que es el bendito sea. Y dice, puede decir uno, ¿y cómo me voy a comparar yo con Dios que es el Todopoderoso? No es que vamos a ser como Él, sino es que tenemos que compararnos con Él para saber si vamos encontrando la Kedushá. Eso es lo que tenemos que hacer. No es que vamos a ser como Él, en ningún momento vamos a ser como Él. El Midrash va también un paso más adelante y nos trae una tercera opinión. Dice que al surgir Abraham tuvimos el mérito de que el ser humano tenga sufrimientos. Esto se refiere a que antes, cuando la persona cometía algo malo, entonces el Eterno le enviaba un castigo y esa persona moría. Desde que surgió Abraham, Dios le envía entonces sufrimientos para que por medio de eso el individuo reflexione y pueda hacer teshuvá, ¿sí? Una vez que está sufriendo o que le está sucediendo los males, y de esa manera puede estar corrigiendo sus errores. También, por otro lado, el nivel más profundo, cuando un individuo le acaece en sufrimientos, al ver su manera de reaccionar, podremos decir deducir nosotros el nivel espiritual en que se encuentra. Cuanto más problemas se haga por cuestiones o pérdidas materiales,
estará demostrando con su actitud que está más atado a lo material. En cambio, si le otorga menos atención a esos problemas y se mantiene firme en sus acciones espirituales, estará demostrando con su forma de proceder que está en un nivel alto, pues a pesar de que le estaban sucediendo cosas malas que le causaban pérdidas materiales, de todas maneras se mostraba firme y no abandonó su estadio o su accionar elevado. Y tal vez esta sea su verdadera recompensa. Tal es el poder de demostrar que en qué nivel alto está, que a pesar de que le ocurran cosas malas, no se queja ante Dios y no interrumpe su nivel espiritual. Jacino nos deja una enseñanza extraordinaria. Jacino nos deja una manera de cómo nosotros podemos relacionarnos con Kadosh Baruj Hu de otra manera que posiblemente teníamos solamente en la mente de que pensando que solamente haciendo tefilá, claro que eso es bueno y lo es, pero también nos enseña que cantándole al bendito sea, podemos nosotros lograr también altura. Así que desde hoy les invito yo a que hagamos los propósitos de cantarle a Kadosh Baruj Hu siempre, como lo hizo Hamele David, así como lo hizo el Shlomo, así como lo hizo grandes personajes en la historia, y que el bendito sea siempre estuvo con ellos. Así voy a dejarles entonces esta pequeña enseñanza, y espero que sea de bendición, que el bendito sea permita que todos y cada uno nos vayamos conectando cada día más con el bendito sea. Que tengan todo lo mejor y muchas alegrías y shalom.